Aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados. Vamos a estar unos minutos transmitiendo en vivo por unos minutos. Aleluya, gloria al Señor. Y quiero compartir, aleluya, una poderosa palabra que tuvimos ministrando aquí en la prisión. Estamos acabando de salir de aquí de las cárceles. Y estuvimos ministrando una poderosa palabra, mi amado, donde el Espíritu Santo impactó esta comunidad de confinados aquí en la prisión de Racine, del estado de Wisconsin. Estuvimos ministrando, hermano, una poderosa palabra. El Espíritu de Dios ministró de una manera fuerte. Gloria al Señor. Y estuvimos predicando bajo el tema cuando Dios parece tan distante. Y antes de seguir hablando de este tema, ¿verdad? Quiero leer el salmo que utilicé. Utilicé un salmo donde quiero que usted escuche, porque estuvimos ministrando a los presos aquí. Había más de 20 y pico, 30 presos. Aleluya. Y fue algo bien lindo, hermano, bien maravilloso. Y mira la palabra que Dios nos dio. Estuvimos ministrando bajo el tema cuando Dios parece estar distante. Y utilizamos como base bíblica el Salmo 22, versos 1 y 2, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Oye, y estuvimos hablando de esta palabra donde el salmista decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí tu salvación? Y comenzó a sentirse que había perdido una conexión con Dios. Se sintió solo, se sintió desamparado. Y estuvimos hablando de esta palabra, hermano, y muchos se pudieron identificar, hermano, porque estamos en unos tiempos donde Dios intencionalmente muchas veces va a tomar distancia. Ustedes saben que cuando un maestro te está dando clase por un semestre, llega un momento donde comienzan los exámenes finales, llega un momento donde el maestro ya no te va a enseñar más nada, sino que ahora te va a dar exámenes. Y esos exámenes es el momento de guardar silencio, es el momento donde tú te tienes que concentrar y comenzar a responder a lo que tanto se te enseñó. ¿Ves? Entonces son esos momentos donde Dios decide tomar distancia de la gente, donde Dios decide parecer como que se alejó, para provocar en ti un crecimiento de fe, para provocar en ti un cimiento fuerte y sólido. Porque acuérdate que Dios no quiere que tú le sirvas por emociones. Hay personas que le sirven a Dios por emociones, y el problema de las emociones es, mi hermano, que un día estamos contentos, un día estamos tristes, un día estamos arriba, un día estamos abajo, y Dios no necesita gente que le sirvan por las emociones, porque las emociones son sentimientos que están agarrados del alma. ¿Ve? Entonces Dios no quiere que tú le sirvas por el alma. Dios quiere que tú le sirvas por el espíritu. ¿Ve? Entonces hay momentos donde Dios decide guardar distancia, y estábamos relatando la historia de los discípulos cuando Dios le dijo, cuando Cristo, ¿verdad?, le dijo: pasemos al otro lado. Y dice que de momento, mientras estaban navegando, de momento se levantó una tempestad, y dice que Cristo dormía. Dice que el maestro dormía y los discípulos fueron a despertarle. Aleluya. Y estuvimos explicando, hermano, cómo muchas veces Dios parece que se duerme. Cómo muchas veces parece que Dios, aleluya, parece que nos deja solo en alta mar. Y muchas veces nosotros desesperados comenzamos a despertarlo. Y pareciera como si Dios se durmió y nos dejó solo y nos dejó desamparados. Pero la Biblia dice que cuando Cristo despertó, Cristo le dijo: pero ¿por qué dudáis, hombre de poca fe? ¿Ves? Yo estoy seguro que Cristo se hizo el dormido. Yo estoy seguro que Cristo tenía un ojo cerrado, pero tenía uno abierto, mirando cuál va a ser la reacción del pueblo. ¿Ves? Entonces hay momentos que Dios decide tomar distancia, como hizo con el profeta Elías. Elías, después que desafió tantos Baales, o mejor dicho, que desafió a los profetas de Baal, que dice la Biblia
que se enfrentó a 450 falsos profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Dice la Biblia que cuando él los confronta en el Monte Carmelo, él los desgolló a todos cuando Dios respondió. Pero más sin embargo dice la Biblia que cuando Jezabel lo amenazó, aleluya, Elías huyó y cayó en una depresión. Muchas personas piensan que él cayó en depresión por la amenaza de Jezabel, pero si usted se fija, él venía de desafiarse con 900 profetas en total y los desgolló a todos, y el hombre en realidad no huyó por la amenaza de Jezabel. El profeta Elías huyó porque en ese momento Dios decidió tomar distancia y Dios decidió tomar silencio. ¿Ve? Entonces, cuando llega el silencio de Dios, hermano, son esos momentos donde uno se desespera porque uno no sabe qué hacer. Aleluya. Son esos momentos donde Dios, aleluya, te deja en una espera. Y como dicen por ahí, la espera desespera. ¿Ve? Entonces, esperar en Dios no es fácil, hermano, porque, aleluya, hay a veces que Dios decide tomar distancia y Dios te deja en un lapso de espera. Y la espera desespera, ¿por qué? Porque para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. ¿Ve? Entonces, son esos momentos, mi amado, donde uno siente que, aleluya, que Dios se está demorando, que uno siente que Dios se alejó de uno y uno no sabe qué hacer. Pero Dios lo que está provocando es un crecimiento en tu vida. O sea, Dios lo que está es provocando un crecimiento, una estabilidad. Aleluya. Dice la Biblia que el profeta Elías se encuevó hasta que Dios comenzó a tratar con él. ¿Veis? Son esos momentos donde Dios guarda silencio, pero como dicen por ahí, cuando Dios parece estar callado es cuando está trabajando. Cuando Dios no hace nada es porque realmente está obrando a tu favor. Aleluya. Y sucesivamente estábamos explicando diferentes escenarios en la vida donde los hombres se sintieron desamparados por Dios. Traímos el ejemplo de Noé, hermano, donde dice la Biblia en el capítulo 8 de Génesis que dice, y Dios se acordó de Noé, pero en realidad Dios nunca se había olvidado. Lo que pasa es que Dios estaba trabajando, aleluya, con el carácter y la fe de Noé. Dios le había hablado por 120 años a Noé, mas sin embargo por 5 meses después que ocurrió el diluvio, Dios decidió tomar un tiempo, aleluya, de proceso en la vida de Noé. Y dice la Biblia que después de 5 meses, dice la Biblia, y Dios se acordó de Noé. Aleluya. Y dice la Biblia que Dios mandó un viento donde comenzó a remover las aguas y las aguas comenzaron a disminuir. Yo quiero que tú entiendas que Dios no se ha olvidado de ti. Que llegan momentos de desconexión, que llegan momentos donde Dios parece tener distancia contigo, pero Dios no se ha olvidado en realidad de ti. Aleluya. Dios ha comenzado a enviar un viento para que las aguas disminuyan. Yo siempre he dicho ¿verdad? Que Dios aprieta pero no ahorca. Aleluya. Dios aprieta pero no ahorca. Dios bendiga a mi prima, a Salía Rosado. Aleluya. Dios le bendiga de una forma especial. Aleluya, estamos contentos, amén, de todos los hermanos que están entrando, aleluya, de todos los que nos están saludando. Dios le bendiga de una forma especial. Recibe esta palabra en el día de hoy porque muchas veces te vas a sentir solo. Muchas veces te vas a sentir como los discípulos, que Cristo se durmió. Muchas veces te vas a sentir solo como Elías, que se tuvo que encuevar en una depresión. Aleluya. Y muchas veces te vas a sentir como Noé, que estuvo 5 meses en alta mar, hermano, sin oír la voz de Dios, que era lo próximo que Dios tenía. Aleluya. Y sucesivamente la Biblia dice también en el libro de Éxodo, capítulo 2, que el pueblo, que Israel gemía ante la certidumbre que vivía a mano de Faraón. Y dice la Biblia que comenzaron a clamar y se sentían olvidados por Dios. Y dice la Biblia que ellos estuvieron esclavos en Egipto por 430 años. O sea, imagínate un silencio tan poderoso como ese por 430 años siendo esclavizados por generación y no escuchar a Dios. Pero dice la Biblia que Dios, aleluya, escuchó el clamor del pueblo de Israel y se acordó del pacto que Dios había hecho con Abraham. ¿Ve? Hay momentos que Dios decide tomar distancia y la distancia que Dios toma a veces la toma por tiempo. Y uno se siente desesperado. Pero la Biblia dice que Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así que yo quiero dejarte con esta palabra porque estoy aquí en el estacionamiento de la cárcel donde compartí esta palabra y decidí compartirla en estos minutos con ustedes. Pero ya estoy a punto de salir, ya estoy a punto de partir, aleluya, ya estoy a punto de irme, aleluya. Así que les dejo con esta palabra para que usted entienda que muchas veces Dios va a tomar distancia y va a ser intencional, va a ser el plan de Dios hacerlo.
pero es para trabajar contigo. Confía en Dios. Los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Confía en Dios, porque Dios no dejará desamparado al justo. La Biblia dice que el oído de Jehová no se ha agravado, que el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. Aleluya. Así que confía en Dios, porque muchas veces Dios, como el maestro que está dando un examen, va a tomar distancia para ver cómo está todo lo que Él te ha enseñado. Dios está mirando y quiere ver que tú, aleluya, reacciones de la forma correcta. Hay a veces que después de tanto que un maestro te ha explicado y te ha dado asignación, al final cuando te da el examen te cuelga. Y así hay mucha gente, hermano, que cuando Dios toma distancia por no entender el plan y el propósito de Dios, hay mucha gente que terminan enfriándose. Hay quienes han terminado descarriándose porque sintieron que Dios los dejó solos, porque sintieron que no valía la pena el clamar tanto, se sintieron que estaban perdiendo el tiempo, se sintieron que tanto que clamo, tanto que oro, y Dios me dejó solo. Y hay quienes se han enfriado y se han apartado del Señor porque no entendieron lo que Dios estaba haciendo con ellos. En ese momento que Dios decidió tomar distancia, ellos también tomaron distancia, no sabiendo ellos que era cuando más Dios estaba trabajando. Dios no miente. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, que Dios, aleluya, lo que te prometió lo va a cumplir. La Biblia dice que pensamientos de bien tiene Dios para contigo, de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios bendiga a mi prima Azalía Rosado. Dios bendiga, amén, a todos los que se han conectado. Voy a dejar esta palabra hasta aquí, pero acuérdate, Dios toma distancia, pero Dios jamás te va a desamparar. Cristo mismo sintió el desamparo cuando en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo Cristo recitó estas mismas palabras que recitó el salmista. Ambos se sintieron solos. Cristo se sintió solo también estando en la cruz. Por eso es que dice en la Biblia que Él se acuerda de que nosotros somos polvo. Estamos trabajando con un Dios, hermano, que se hizo hombre y te entiende. Él te entiende. Aunque nadie te entienda, Dios te entiende. Aunque tu madre no te entienda, Dios te entiende. El salmista se sintió tan solo, hermano, que dijo: aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Jehová me recogerá. Y aún sirviéndole a Jehová y confiando en Jehová, muchas veces se sintió solo, que por eso hizo este Salmo 22, donde dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero fíjate que el mismo Cristo, que se sintió desamparado, dijo: pero en tu mano encomiendo mi espíritu. Y esa es la actitud de un creyente verdadero, que aunque tú te sientas desamparado, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. El salmista, hermano, el verso 1 y verso 2 del Salmo 22, Salmo 22, capítulo 22, verso 1 y verso 2 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí tu salvación? Mas, sin embargo, el verso 3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas en la alabanza de Israel. O sea, vemos un salmista que aunque lloraba porque se sentía desamparado, pero su boca se mantuvo botando alabanza. Es importante que tú entiendas que aunque tus ojos boten lágrimas, mantén tu boca botando alabanza, porque Dios es fiel, Dios es justo y Dios peleará tus batallas. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Le dejo con estas cortas palabras. Más adelante nos estaremos conectando. Dios le bendiga.